Bueno, ahora vamos con esta tercera parte del tutorial, que es la creación de una película animada en Niclone. Y vamos a ver esta otra escena que son dos personajes. Uno es Teo, que es este niño que está aquí, y otro es Pedro, que les voy a mostrar en un momento más. En la creación de estos personajes son dos niños pequeños que tienen un problema los dos. Teo, en el caso de él, es que está gordito, y no solamente eso, perdió a su papá, así que los demás niños le hacen burla porque está gordito, le llaman marranito o puerquito, y también le hacen burla porque le dicen que es bastardo, que no tiene padre, y lo rechazan bastante los niños. Nadie quiere jugar con niña, tanto niños como niñas, y lo están empujando constantemente. Una de las cosas que este Teo quiere, es lo que yo les decía en el tutorial anterior, lo que él desea es ser aceptado, es estar integrado con las personas, sentirse parte de algo o de alguien, de una familia quizás. Él tiene a su mamá está enferma y se la pasa llorando a su mamá constantemente porque sufre de depresión. Él no comprende el sufrimiento de su madre y él piensa hasta cierto punto que él es causa del sufrimiento de su mamá. Él lo único que desea es que su madre sea feliz, y él, como un niño pequeño, inocente y limpio, él lo único que desea es tener esos amiguitos con quien pasarla bien, ¿verdad? Y con quien crecer y tener a alguien que lo ame y que lo acepte. Esa es parte de lo que Teo desea. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita hacer Teo? Pues lo que Teo necesita es saber primeramente que en la película sí hay alguien que lo ama tal cual es, con papá o sin papá, gordito o no, y ese es su amigo Pedro. Así que eso es algo que necesita entender. Necesita también entender que la mamá de él no está triste por causa de él, sino que es simplemente un estado emocional, mental, ¿verdad? Que está pasando ella por la pérdida de su padre, del esposo de ella o del padre de Teo. Y eso es lo que él necesita entender. Y otra cosa es también en la película lo que él necesita hacer Teo es poder comprender un poquito más a Pedro en cuestión de cómo es Pedro con él. Porque una de las cosas que este Teo desea hacer, y otra que viene la pregunta sencilla, lo que desea hacer este Teo es complacer a Pedro y hacer todo lo que Pedro quiere, porque lo único que desea es tener ese momento con Pedro, que es su mejor amigo. Y ahora vamos a ver el otro personaje que se llama Pedro, y es un niño más delgadito y más alto que Teo, que es este que está aquí. Y este niño es un niño que desea que Teo sepa que Teo es alguien que es apreciado y que es amado por él. Una de las cosas que este Pedro tiene en cuestión de sus características, pues ya ven sus características físicas como son. Sí, él es alto, más alto que Teo, casi el doble del tamaño, por decirlo así. Y es un niño que tiene problemas para hablar. Pedro es rechazado también por los demás niños porque no puede hablar muy bien, así que le llaman que es un tonto, un menso y cosas así, y lo hacen a un lado por lo mismo, porque tiene dificultades hablando. El único que no hace eso es este Teo. Teo lo acepta a Pedro tal cual es, igual que Pedro acepta a Teo tal cual es. Lo que Pedro desea es que este Teo sepa que él está ahí para él todo el tiempo y que siempre va a estar para él, que él lo ama a Teo tal cual es, que para Pedro, Teo es no solamente su mejor amigo, sino que es un hermano para él, el hermano que él no ha tenido, porque ellos son hijos únicos, ¿verdad? Y la situación de él tiene a sus padres y sus padres lo aman los dos, pero no tiene un hermanito con quien jugar, así que Teo es ese hermanito con quien jugar. La única cosa es que la personalidad de Pedro es que él es un poco controlador, es muy insistente, quiere las cosas a su manera, y Teo es un niño más sumiso, es un niño que se deja controlar fácilmente, no nada más por Pedro, sino por todos los niños, ¿verdad? Con el fin de complacerles y de tener esa relación y esa amistad. Pero lo que Pedro desea para Teo es que sepa que este Pedro lo ama mucho, bastante, ¿sí? Y una de las cosas que este Pedro desea hacer es mostrarle ese amor a Teo por medio de cosas materiales, así que le compra un boleto, o una tarjeta más bien, que
tiene dinero y esa tarjeta es para que Teo se compre lo que Teo quiera, comida, ropa, juguetes, lo que alcance a comprar con ese dinero de esa tarjeta, ¿sí? Así que lo que Pedro desea es expresarle ese amor a Teo, pero lo que Pedro necesita hacer para expresarle ese amor en la película es meter a Teo, perdón, en una aventura y llevarlo a donde está ese tesoro escondido para que ese tesoro sea parte de Teo y dejarle saber de que ese tesoro es para él y que él lo puede tener, ¿sí? Así que eso es lo que él necesita hacer en la película, pero también lo que Pedro necesita hacer es entender que Teo es un niño que lo ama también a él y que es un niño sumiso y que ya de por sí lo controlan bastante los demás niños lo controlan mucho porque él trata de complacerlos a todos para tener esa amistad con ellos y eso es algo que Pedro necesita entender, que Teo lo ama también y que también para Teo es su mejor amigo y es también como un hermano, ¿sí? Entonces son algo que los dos necesitan hacer, así que hay un obstáculo entre los dos y es el obstáculo de la comunicación. Sí, porque son niños y no saben comunicar o expresar sus sentimientos y su manera de pensar, sus emociones y cosas así. Así que eso es un obstáculo entre los dos y el obstáculo externo entre los dos es que están siendo rechazados por los demás niños. Pero eso ayuda a que ellos se vayan desarrollando en la película y vayan madurando como personajes. Y les voy a decir por qué. Porque yo les dije en el principio, en el primer tutorial, de que a veces una persona puede cantar con la voz que es muy plana, o sea, no tiene altos ni bajos. Y a la gente puede ser que no le guste mucho, aunque tenga buena voz, puede ser que no les guste mucho escucharla cantar porque es muy plana su voz. A comparación de una persona que sí tiene tonos altos y bajos, sí, que se hace muy placentera para muchas personas escucharlas y les gusta que canten. Bueno, pues lo mismo son los personajes en la película. Los personajes tienen que tener un desarrollo y ese desarrollo solamente sucede cuando hay obstáculos que ellos tienen que pasar. Pero esos obstáculos no los pueden pasar si no saben ustedes lo que el personaje desea en la película y lo que el personaje necesita para alcanzar ese objetivo. Así que es muy importante que ese personaje tenga un desarrollo y ese desarrollo lo va a lograr a través de los obstáculos. Así que hay obstáculos que van a tener cada personaje y eso va a ir formando la personalidad de cada uno de ellos y no solamente las va a ir formando sino que también va a ir desarrollándola en el transcurso de la película. Y cuando ellos lleguen al objetivo final, si es que llegan a ese objetivo, ¿verdad? Lo alcanzan. Cuando lleguen a ese objetivo final, pues ya el personaje va a ser un personaje más maduro. Va a ser probablemente no el mismo personaje que empezó en el principio, sino un personaje más diferente. Yo les voy a decir cómo termina la película de Mejores Amigos para Siempre. Teo al final de la película es un poquito más alto que Pedro, ¿sí? A pesar de que Pedro es más alto que Teo al momento, pero ya cuando Pedro se hace una persona ya adulta, es una persona más grande, un poquito más fornido, no está gordito, pero está fornido, ¿verdad? Más que Pedro, Pedro sigue siendo delgadito, ¿verdad? Flaquito, se queda flaquito. Y una de las cosas es que ya están viejitos los dos. Y los dos se encuentran y los dos se juntan para hacer caridad a otros niños y llevarles juguetes, ¿verdad? Para que esos niños sepan que los aman, que no están solos, que hay alguien que se preocupa por ellos y que los quiere también, ¿sí? O sea, los dos juntan ese cariño que se tienen y lo funden en un solo amor para compartir ese amor con otros niños más. Pero una de las cosas que Teo desea mucho tener es un juguete de Pedro. Y ese juguete en este caso de la película, ¿verdad? Había escogido como un tipo de monstruo, pero después lo cambié. No me gustó que los niños tuvieran un concepto de monstruo para desear algo así. Y sino que lo cambié por un Cristo pequeño que me gusta mucho, que es el Cristo que hay en Brasil. Sí, se me hace Cristo Rey que hay en Brasil, que es muy hermoso. Y le cambié eso a Pedro, ¿sí? Así que ese es como, entre comillas, por decir así, el juguete preferido de Pedro. Y le llama, en inglés sería el Ultimate One, que vendría siendo lo máximo, ¿sí? Así que Teo quiere tener ese juguete y
Pedro no se lo quiere dar, pero después de tener un accidente, pues entonces ya decide dárselo. Voy a continuar con esta parte de la tuturación en el siguiente capítulo que viene. Voy a abrir el otro tipo de proyecto para que veamos en qué se está desarrollando esta escena y puedan comprender un poquito más los obstáculos y el desarrollo de cada personaje. Vamos a ver esta parte pequeñita de la canción de Theo. Le está cantando a Dios. Bueno, aquí estamos con otra parte del proyecto que es prácticamente Theo en el hospital. Casi lo matan a Theo y también a Pedro. Los atropellan a los dos en esa aventura que tienen en la cueva, donde Pedro está tratando de darle esa tarjeta que es el tesoro escondido en la cueva. Y no les voy a decir el desarrollo de toda la historia, ¿verdad? Pero nada más les voy a platicar cómo se está desarrollando el personaje en la historia. Una de las cosas que es que Pedro se da cuenta cuánto ama a Theo. En ese momento se da cuenta qué tan importante Theo es para él en la vida, sí, en la vida de él, que es un hermano, sí, y que lo quiere muchísimo. Nada más que una de las cosas que Pedro no ha hecho es dejarle saber eso a Theo, que lo ama, y eso es algo que Theo busca mucho, busca la aceptación y el amor de las demás personas. Así que Theo al final, obviamente de la historia ahorita no, porque está en el hospital y está en estado de coma, pero al final de la historia Theo se da cuenta de que en verdad él siempre ha sido su amigo y ha estado siempre para él, que Theo no necesita mendigar el amor con otras amistades, con otros niños que son groseros y son niños que lo rechazan a él, ¿verdad? Sin ningún motivo ni razón, porque él no es un niño malo, es un niño muy bueno y muy inocente. Pero él necesita darse cuenta de eso, Theo, y una cosa que necesita hacer Pedro es dejarle saber a Theo que lo ama. Así que el pasar esa situación donde los dos son atropellados por un carro y Theo está al borde de la muerte, los dos están en estado de coma, pero Pedro despierta de la coma, y cuando él despierta de la coma se da cuenta, ¿verdad?, de que su amigo está en estado de coma. No sabe él qué tan grave es eso realmente, porque él tiene un problema también no solamente de hablar, sino hasta cierto punto de sus facultades mentales, hasta cierto punto, no completamente, pero es un niño autista, voy a decirlo así para que me entiendan. Así que él se da cuenta de eso, de que mal está su amigo, pero él vive con la esperanza o tiene esa esperanza de que su amigo va a despertar y van a poder seguir siendo amigos para siempre. Así se llama la película, Mejores Amigos para Siempre. Así que en el desarrollo de la película los dos van a madurar, especialmente Pedro es el que madura en la historia, porque él es el que despierta primero de la coma y se da cuenta qué tan importante es Theo, y le tiene que decir a Theo que lo ama para que Theo deje de mendigar ese amor con otros niños que realmente lo rechazan y no lo aman. Así que siempre están esos obstáculos, ¿verdad?, tanto de los dos, en cuestión de lo que cada uno tiene
o no tiene. Teo no tiene padre y también es gordito, y Pedro no puede hablar muy bien y es autista, así que esos son obstáculos, y obviamente los obstáculos que hay entre ellos dos como amistades, de que uno por un lado no le deja saber al otro que lo ama como un hermano, y por el otro lado el otro que necesita saber que no necesita mendigar el amor porque tiene una persona que lo ama así tal cual es. Y con eso termino este otro tutorial que tiene que ver con el desarrollo de los personajes. Gracias.